Mañana de lunes estamos teniendo aquí en Mercado Edición por Canal Rural el gusto de recibir al licenciado Miguel Gorelick, director de Valor Carne, portal que vemos todos aquellos que estamos involucrados con la actividad. ¿Qué Bueno, haces, Miguel? Buen día. para mí también es un placer estar acá. Bueno, estábamos hablando de la sorpresa de las urnas y de lo que puede llegar a dejar a partir de esta realidad que sorprendió a los mismos especialistas en materia política en la Argentina y en buena parte del mundo también, que tenían una mirada distinta de lo que pasó en definitiva. ¿Cambiará algo a partir de hoy? ¿Cómo la ves? La verdad es que no me siento en condiciones de hacer un pronóstico, como decíamos recién, si los encuestadores que se dedican a esto Y los analistas políticos que se dedican a esto tienen, tampoco la vieron. tienen tantas fallas, yo no me voy a arrogar un pronóstico en este sentido. Y además da la sensación de que hay dos posibilidades que son bien distintas entre Sí. sí. Una lo llamaría continuidad de lo que ha venido sucediendo en la mayor parte de los últimos 20 años, y otro es una cosa novedosa que no se termina de conocer en detalle. Así que digamos que está abierto el juego, acá puede pasar cualquier cosa. En este momento la ganadería, digamos, está atravesando un momento relativamente bueno desde el punto de vista de los precios. Se recuperaron muy fuerte. El gran valor que se había conseguido a mediados de agosto en términos reales, es decir, deflacionados, todo lo que se perdió a lo largo de la segunda mitad de agosto y septiembre se recuperó en un 80%. Estamos con un nivel histórico bien interesante para la ganadería, lo que no significa que los números se estén dando muy bien en las explotaciones, porque el fenómeno de la sequía todavía no se ha superado, sigue pegando, digamos que también hay una cantidad de costos que avanzaron de manera muy fuerte. Pero mirando solamente el tema de los ingresos en pesos ajustados, es una situación relativamente cómoda para el sector ganadero. ¿Se sostendrán los precios de la semana pasada del gordo? Ahí había una cuota, a mi entender, de bastante incertidumbre, donde el productor estaba reticente para ofrecer ganado al mercado, y en función de eso el mercado también reaccionó con esta recuperación de precios que yo mencionaba. No parece tan fácil que se sostengan este nivel de precios, dada la situación, por un lado, del mercado interno, que ha de tener una fatiga muy interesante y no está en condiciones de seguir recibiendo aumentos nominales, y la exportación, que está en una posición extremadamente débil, con un ganado que al tipo de cambio oficial, menos los derechos de exportación, hace que el principalísimo rubro de costos del exportador, que es el ganado, que ha de incidir entre un 70 y un 80% según el producto de que se trate, está 50% arriba de lo que se paga en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, que son nuestros competidores inmediatos, y también mucho más caro que en Australia, que es un mercado que tiene un acceso muchísimo más amplio que el de la Argentina, tanto desde el punto de vista sanitario como acuerdos comerciales que le dan ventaja con respecto a los aranceles de los países importadores. Entonces, la posición competitiva de la Argentina hoy es debilísima, y esto también explica la caída fuerte en los embarques que hubo en el mes de septiembre. ¿Cuánto cayó? El dato apareció el viernes, ¿no? Sí, el viernes se conoció, fueron 70.000 toneladas equivalente con hueso, que se comparan contra los 90 y pico de mil que hubo en agosto, en julio y en mayo, que eran niveles anormalmente altos, especialmente el número de agosto, porque ya en ese momento el precio de la hacienda en la Argentina en dólares se había despegado del de sus competidores. Entonces, claramente con estos, si uno proyectara las 70.000
toneladas en el mes, estamos bastante lejos de los niveles de los últimos 12 meses, donde estamos cómodamente trabajando en un nivel de 950.000 toneladas al año. No somos competitivos, tipo de cambio muy bajo, anclado, que probablemente el gobierno haga todo lo posible, por lo menos para estirar este anclaje un mes más, veremos cómo resuelve algunas cuestiones. La pregunta es, pensando en esto, ¿qué es lo que pasa con los precios en el contexto internacional también? Que es otro recurso que tiene la industria a veces como para defenderse un poco más. Los precios en el ámbito internacional tampoco dan buenas noticias por estas horas. No, los precios actuales FOB promedio son de los más bajos de los últimos años. Si uno hiciera una comparación un poco más larga, es decir, tomara muchos años, son mejores que buena parte de la historia del siglo XXI, pero digamos, no es necesario, es una comparación un poco engañosa porque el sistema de precios en el mundo cambió, la carne se ha valorizado en estas 2 décadas y uno no puede comparar con precios tan viejos. De los últimos 5 años, el actual es es uno de los menores niveles de precios y esto es una situación preocupante porque no hay ningún mercado que uno diga, bueno, este puede ser una fuente de mejoramiento de precios. China sigue comprando volúmenes muy importantes, pero está con los precios planchados. ¿Aprendieron a negociar los chinos o están en una situación de depresión ellos también? No, yo creo que los chinos siempre supieron negociar históricamente, por lo menos es el prestigio que tienen. Pero por supuesto que cada vez conocen más, hay que tener en cuenta que son un importador de carne relativamente reciente. 10 años atrás China era un importador absolutamente marginal y desde hace 4 o 5 años es el líder mundial. Claramente se aprende con esto. La economía china está en una situación débil también. Hay problemas de tipo financieros, hay problemas en el sector de inmuebles, de real estate, Sí. hay empresas muy comprometidas, la predisposición del consumidor en China es relativamente floja, entonces todo esto ayuda para que no haya un impulso a precios mejores. Y además estamos compitiendo con un Brasil que abastece casi la mitad del mercado chino, que está en una situación competitiva muy interesante. Tiene un tipo de cambio ajustado y su ganado en términos de dólares está considerablemente más barato que el de la Argentina. Entonces, digamos, la Argentina sigue vendiendo, sigue embarcando, sigue compitiendo, pero a costa de un resultado muy malo por parte de los exportadores que no se puede extender demasiado en el tiempo. Así que si no hay alguna corrección de algún tipo, sea porque baje el precio del ganado, cosa que me parece muy improbable, o porque haya un ajuste en el tipo de cambio relativamente rápido, que la verdad que el gobierno había anunciado que el tipo de cambio actual de 350 pesos iba a continuar hasta el 15 de noviembre y a partir de ahí se iba a devaluar a razón del 3% Sí. mensual, que en relación con las tasas actuales de inflación, que no parecen estar moderándose, realmente significa un atraso cambiario muy fuerte cada mes. Entonces, desde ese punto de vista también las perspectivas son más que vidriosas. Lo que nos comentaba, perdón, Carlos Echepares, un ratito lo ponemos en contexto porque era información que tenía él, que están estudiando todo lo que vos dijiste con un agregado, de darle la posibilidad a todos los productos que se exportan la misma posibilidad que tuvo la soja hasta hace poquitas horas. Es decir, un porcentaje, liquidarlo a tipo de dólar contado con liquidación y mejorar hasta unos 500, 500 y pico de pesos, le daría la cuenta a él el tipo de cambio, inclusive para las carnes, nos decía. Es una alternativa que están estudiando ahora. Sí, es cierto, pero si miramos el registro de lo que ha sucedido antes de este tipo de pasos, en el caso Sí. especial de la carne,
siempre el gobierno se quiere asegurar el menor impacto posible en el mercado interno, Claro. cosa que es extremadamente difícil, si no quimérica, y esto significa que ese tipo de cambio mejor va a estar dañado por la obligación de las empresas de tener que vender carne barata en el mercado interno, que en el conjunto no tiene casi ninguna influencia en materia de precios, pero que son costos extras que se le cargan a una operación de exportación. Ahora, en ese contexto, hasta el viernes, en muy poquita operación de novillo de exportación, había 1.600, 1.700, la industria como dispuesta a pagar un poco más, pero no había oferta, de hecho, por eso están cerradas plantas ahora. ¿Qué podemos esperar hasta el 15 de noviembre? ¿A que aparezca oferta? ¿No? Bueno, era esperable que en la semana o en las 2 semanas previas a las elecciones, con toda la incertidumbre que había y con todas las señales de descalabro económico, la corrida cambiaria en los mercados no oficiales, la gente estuviera, como yo decía antes, reticente para vender. Esto no es que desapareció la hacienda está, vamos a ver cómo la va a ir largando el productor con destino a faena en la medida que ya esté terminada. Lo que yo comentaba antes de la sequía tampoco está ayudando demasiado en este sentido. Se ha agravado la situación de la sequía en el último par de meses en una parte importante del territorio. Entonces, indudablemente la oferta va a tener que ser más alta que lo que fue en el último par de semanas. No es un parámetro eso lo que ha sucedido. A pesar de eso, hasta mediados de mes, la faena venía siguiendo la tendencia de moderación que yo estoy encontrando por lo menos desde el mes de mayo, pero tampoco es que desapareció la faena. Es decir, indudablemente al sector exportador le costaba más conseguir hacienda pesada apta para exportación y en cambio el mercado interno está relativamente bien surtido. ¿Qué esperás para el año que viene? ¿Leíste el informe de Luzda sobre Argentina? Sí, bueno, no hay ningún cambio significativo. Acá es un interrogante. Yo entiendo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que en determinada fecha tiene que sí o sí va a hacer un pronóstico, tiene que escribir algo. Pero la verdad es que es un poco temerario. Hay cierta inercia, está el ciclo ganadero, hay algunas cosas de donde agarrarse, pero la verdad es que las alternativas de política económica para el año que viene hoy son tan amplias que inferir de ahí un pronóstico, la verdad es que yo no me atrevo. ¿Qué impacto está teniendo, si es que lo tiene, la guerra de Israel en este momento para con las exportaciones argentinas a esa región? Bueno, el impacto va a ser mucho más grande que es decir, digamos, acá existe la posibilidad de que haya un aumento en ciertas materias primas, especialmente las energéticas, a causa de la situación bélica, y en ese sentido la carne es un componente relativamente chico, pero de todas maneras ya han venido equipos de faena de Israel, ya hay algunas plantas que han empezado a producir kosher. Me parece que en el corto plazo esto no va a traer cambios significativos. Tengo entendido que inclusive hay un equipo de rabinos para certificar kosher con destino a Estados Unidos. También ¿no? Ha llegado y la empresa esa está trabajando. Pero digamos que no me parece un factor que esté incidiendo de manera significativa en el sector de la carne argentino. Y acá corremos la misma suerte que Uruguay, Paraguay o Brasil, que también son grandes proveedores del mercado israelí. ¿Sos optimista con las menudencias a China? Sí. ¿Y qué importancia tendría ese mercado? La verdad es que el mercado tiene una importancia potencial muy importante
pero en la práctica China no importa una gran cantidad de menudencias. Este es un mercado que debería crecer, como creció el de la carne, pero por ahora no se lo ve. Además, todavía no han habilitado las menudencias del tracto digestivo, es decir, estamos en una situación sanitaria o en una situación comercial igual a la de Uruguay. Es un paso importante, es bueno, pero no va a traer un cambio significativo en el corto plazo. Miguel, ¿y hay espacio para Argentina en el mercado de valor chino? Porque siempre escuchamos que hay no sé cuántos millones de chinos que son multimillonarios y que comen la carne, pero de acá se va siempre la vaca flaca y no sé si Argentina no encuentra la vuelta para meterse en ese mercado. Sí, lo que pasa es que es un mercado muy chiquito. Inclusive otros proveedores que tienen más influencia en China desde el punto de vista del prestigio de su carne, como Estados Unidos o Australia, tampoco logran mandar cantidades ni siquiera más o menos importantes de estos productos de mayor precio. Es un mercado que se irá desarrollando. Es una cultura totalmente distinta. Acá no es cuestión de imaginarse que todos los chinos se van a poner en una parrilla y van a hacer un asado como lo hacemos nosotros, que les encanta, pero no está dentro de las costumbres culinarias del país. ¿Suponés que el gran desafío de los funcionarios argentinos, pensando en el futuro de lo que se venga, va a ser negociar también cuestiones arancelarias? Porque estamos viendo o vimos históricamente aperturas de mercados, pero muy poco se habla de la cuestión arancelaria, que a veces para la Argentina no es tan ventajosa como para otros países que sí hacen mucho esfuerzo en ese aspecto, ¿no?, de la comercialización. Bueno, para tener ventajas arancelarias se necesitan acuerdos de libre comercio, no hay otra manera. Y la verdad que el Mercosur y la Argentina en particular han demostrado una enorme resistencia a avanzar en este sentido, inclusive en un acuerdo tan importante, por lo menos desde el punto de vista teórico, y tan poco conflictivo como el de la Unión Europea. Hay fuerzas de ambos lados del mostrador para no culminar con el acuerdo que se necesita y su aprobación parlamentaria. Inclusive cada tanto aparecen voces protestando en contra del acuerdo y tratando de dar marcha atrás. Pero acá un acuerdo de libre comercio con el norte de América, con China, con una cantidad de países que son interesantes para la Argentina, parece demasiado lejano y no va a haber otra manera de lograr ingresos con menores aranceles en los países de destino sin este mecanismo. Un placer tenerte siempre de tanto en tanto, Miguel. Te exprimimos, ¿te das cuenta? No. No te tenemos muy seguido, pero nosotros te exprimimos. Es muy interesante escuchar preguntas inteligentes que también a uno lo obligan a pensar. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a Miguel. ustedes. Valoramos mucho. Miguel Gorelick, de Valor Carne, en esta mañana de Mercado Visión. Ya estamos.